Compas, en esta serie de videos les voy a mostrar cómo hacer la guía número 1 de ayudantía. Entonces, junto a esta guía les voy a subir esta base de datos recortada para realizar la misma. Entonces, lo primero que les pido hacer acá es revisar ponderadores, revisar filtros y ver casos perdidos. Entonces, ustedes van a su base de datos y buscan el ponderador. El ponderador siempre es una variable cuantitativa y lo que hace es cambiar el peso relativo de cada caso para que las inferencias que se hagan de la muestra a nivel poblacional sean equivalentes. Por ejemplo, digamos que hacemos, así inventando, tenemos una muestra de 4 hombres y una mujer. Y nosotros sabemos que los datos poblacionales son que entre hombres y mujeres se reparten más o menos 50 y 50%. Entonces, para inferir de la muestra que tenemos tres hombres y una mujer a una población donde se supone que se reparten 50 y 50, lo que tenemos que hacer es repartir el peso relativo de cada uno de los grupos. Entonces, los 3 hombres pasarían a valer el 50%, entonces empezarían a valer menos que 1, y a su vez la mujer valdría más que 1. En caso específico, finalmente el solo caso de la mujer pasaría a valer 2 y los hombres que eran 3 pasarían también a valer 2. Entonces los hombres, cada uno disminuiría su peso relativo dentro de la distribución, a su vez que la mujer aumenta. Entonces así puede, desde una muestra que no sea completamente igual a la población, hacer que se puedan hacer inferencias, porque se acomodan los casos de manera de que queden iguales o lo más parecido a los datos que se manejen en su momento los investigadores. En este caso, por ejemplo, podemos ver las características de este ponderador. Ponemos clic derecho y estadístico descriptivo en el ponderador para la muestra total y nos dice que tiene un mínimo de 0.03, o sea, hay una persona que vale 0.03 y el máximo hay una o varias personas que valen 14,15. Entonces, si queremos ir al detalle de cuánto vale cada una y cuántas personas corresponden a esos valores, podemos irnos a analizar estadísticos descriptivos y frecuencia. Entonces, buscamos nuestro ponderador y pedimos tabla de frecuencia. Entonces, ahí vemos que el 0.03 son 11 personas. Y así hasta abajo, hasta los que valen 14. Como 15, que sería una sola persona, que hoy se espera que sea de un grupo que está subrepresentado en la muestra, digamos, no sé, que no pudieron llegar a muchas personas del sector E, es decir, del nivel socioeconómico E, de sectores rurales, por poner un ejemplo. Entonces, a esas personas en específico le aumentaron el valor de la ponderación para cuando se hicieran inferencias a nivel poblacional, mantuviese unos valores relativos acordes a lo que se busca cuando se busca hacer propiamente una inferencia sobre la población. Entonces, en el curso anterior de análisis habíamos visto que cuando había un caso que se hacía valer por más de 5, estaba sobre representada demasiado la muestra. O sea, como que si un caso valía demasiado, como que perdía representatividad, porque por mucho que nosotros tratemos de hacer calzar los números, a veces no da, no. O sea, no se necesitan más casos, no podemos estirar los números infinitamente, hay como ciertos rangos. Con el profe no hemos conversado todavía sobre ese tema, así que por mientras le voy a ocupar el ponderador tal como viene en la base, porque igual si un ponderador está bien hecho, se puede utilizar. Si está como hecho, por así decirlo, bien pensado y de manera que de verdad represente a la población, a los valores poblacionales. Y si se ven los que se escapan de 5, igual no son tantos casos, entonces se puede dejar pasar. Entonces, yo voy a trabajar con ponderador. Entonces, para activar el ponderador, tienen que irse a datos, ponderar casos mediante y buscan su ponderador. Lo agregan y le ponen a aceptar. Van a su vista de variables y se van a dar cuenta que abajo a la derecha dice ponderación activada, que es el ponderador que recién estábamos revisando. Entonces ya tenemos el ponderador revisado. Ahora tenemos que ir por los filtros. Si se fijan acá abajo, en este recuadro que está en blanco, cuando ustedes tienen activo un filtro va a decir filtro activado.
De hecho ahí dice, filtrar, usar área de estado. La cosa es que está en blanco, significa que no hay ningún filtro activado. Pero tenemos un filtro que ya viene, que yo les dejé hecho en la base, que dice B3 es igual a 2. ¿Qué significa esto? Que la variable B3, o sea, zona, igual a 2 urbana, significa que si yo activo este filtro, solamente me va a considerar los casos de personas que viven en zona urbana. Entonces, automáticamente todas las personas de zona rural quedan excluidas de los análisis. Podemos, a ver, para ver, es decir, vamos a aplicar el filtro para en el fondo enseñar cómo se hace y para probar si está bien hecho, etcétera. Entonces, ponemos estadístico descriptivo y nos dice que rural son 342 casos y urbano son 2271. Entonces, si activamos ese filtro, los filtros se activan de la siguiente manera. Vamos a datos, seleccionar casos y hay dos maneras. Si ya tenemos el filtro listo, como una variable en este caso, podemos poner usar variable de filtro y la ingresamos acá y ponemos aceptar. Otra forma de hacerlo, en el caso de que no exista una variable filtro propiamente y nosotros queramos crear nuestro propio filtro, tenemos que ir a si satisface la condición. Ponemos sí y buscamos la variable que queramos filtrar, en este caso la misma zona urbana rural. Entonces, ingresamos la variable, le ponemos igual y le vamos a poner un número. Ese número va a representar la categoría que vamos a querer contar en nuestro análisis. En este caso pueden poner clic derecho sobre su zona y, y poner información sobre la variable. Entonces, a donde dice etiqueta valores, abre la lista y me dice que 2 es urbana. Entonces si sabemos que 2 corresponde a urbana. Entonces si queremos solamente las personas del sector urbano, ponemos B3 es igual a 2. Disculpen, tengo que poner 2 acá. Y ponen continuar. Entonces, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con sintaxis. Entonces cuando tengan listo esto le ponen pegar. Entonces, todo eso significa, en lenguaje así como de computador, que tienen su filtro activado solo para personas urbanas. Entonces, ponen, primero hacen un espacio acá arriba. Esto estaba así recién. Cliquen aquí arriba, le hacen un espacio con el enter. Y arriba, ya separado por un espacio, ponen asterisco y el nombre de lo que hicieron recién. En este caso sería filtro urbano. Entonces nosotros sabemos, ahí ustedes pueden escribirlo más largo y detallarlo si es que quieren, pero yo lo hago así como para hacerla más corta. Y eso para mí va a significar, o yo voy a entender que el filtro para que solamente se consideren los casos de personas urbanas. Entonces, lo que tienen que hacer es ennegrecer y ponerle ejecutar. Y ahí se activa propiamente el ponderador. Disculpen, el filtro. Entonces, ahora deberían solamente considerarse las de zona urbana. Vamos a estadístico descriptivo sobre zona y nos damos cuenta que los válidos son solamente los urbanos. Entonces, nos quedó bien nuestro filtro. La otra forma que les decía recién de cómo hacer funcionar los filtros es, bueno, aquí está la opción que pusimos recién, que fue como escribir dentro de este recuadro la variable y la categoría en específico. Pero si ya tienen un filtro creado por ustedes mismos o por otra persona, lo que pueden hacer es esto: poner todos los casos primero como para que le quite el filtro en ese que ya habíamos creado, y ponemos usar la variable de filtro. Aquí ya la tengo agregada, pero normalmente les va a aparecer la lista. Entonces ustedes tienen su B3 es igual a 2, o sea, la variable zona igual a 2 urbano va a ser lo que estén buscando. Entonces la ingresan como variable de filtro que se ocupa y le ponen a aceptar. Y les va a dar el mismo resultado. De hecho, si vuelven a tirar estadístico descriptivo acá, les va a salir que de nuevo 2271 y que solamente son válidos los urbanos. Entonces cualquiera que sea de las formas que lo hagan, le va a salir bien, pero les aconsejo que los vayan guardando en su sintaxis. Y si lo pueden trabajar de ahí, mejor, si es que no les complica. Entonces, ya tenemos revisado nuestros filtros, pero por ahora este filtro que viene no lo vamos a utilizar. Entonces, como hice recién, se van a datos, seleccionar casos y ponen todos los casos. Entonces ahora se consideran todos los casos que vengan dentro de la base de datos. Lo último que nos pide en esta parte de la guía es ver los casos perdidos. Entonces,
se van a dar cuenta que cada variable tiene sus casos perdidos. Aquí voy a guardar estas columnas porque no nos sirven por ahora. O sea, las voy a hacer más pequeñas. Por ejemplo, si ven los valores de la PCI en cuanto a la satisfacción o insatisfacción con su vida, se van a dar cuenta que 88 y 99 se toman como valores perdidos. Y dice no leer entre paréntesis, porque en el momento que se toma la encuesta no se le lee a la persona así como, ya, dígame de 1 a 10 qué tan satisfecho está con su vida, y también tiene la opción no sabe o no responde. Eso se da solamente si es que se da en el momento, si es que le preguntan a la persona que le diga 1 a 10 y se queda callada o dice que no sabe. En ese caso se computa así, por eso no es que esté una opción como disponible para que la persona la elija. Bueno, la cosa es que tienen que excluirla de su análisis, como siempre hemos dicho, así como se ha dicho en todos los cursos como del lado cuántico, que nunca se consideran los casos perdidos. Entonces, van a perdidos, en la columna perdidos, en la variable en específico que ustedes quieren agregarlo, y aprietan ahí a la derecha. Entonces, ponen valores perdidos discretos, ponen 88 y 99, y le ponen aceptar. Entonces, ahora, por ejemplo, si ustedes tiran una estadística descriptiva, va a aparecer de 1 a 10 y van a aparecer los perdidos. Y él no sabe como un perdido agregado. Si es que ustedes no lo agregan como perdido, cuando tiren, por ejemplo, una tabla, les va a salir esto en los categorías válidas, por así decirlo. Aquí solamente tienen la etiqueta, pero bien podría ser cualquiera de estas otras variables, como que SPSS aquí mismo no discrimina. En esta lista aquí 88 y 99 son categorías completamente válidas. Pero ya cuando la agregan acá, sabe que tiene en el momento que hacen el análisis que estas dos ya no se consideran. Entonces tienen que acordarse de eso, ¿no? Tienen que agregarlas como valores perdidos, no basta solamente con que esté en la etiqueta. Entonces ya con eso tenemos realizada la primera parte de la guía. Obviamente todas las variables tienen sus valores perdidos y yo los voy a agregar en el corte como para no dar la lata, pero ahí tienen que ir revisando en cada una. Los valores, por ejemplo, aquí 88 y 99, hay otros que los perdidos, por ejemplo, van a ser solamente 8 y 9, no, pero en el fondo siempre les va a ir diciendo. Además, si de repente no quieren considerar alguna categoría, también pueden ponerla como perdida. Por ejemplo, ya adelantando un ejercicio más adelante, donde se cruza el nivel de confianza de las personas con posición política, yo puse o voy a poner que no me interesa ni independiente ni los que no se consideran de ninguna. Entonces en ese caso se pueden poner como ya les voy a mostrar, perdidos desde el 6 al 9. Entonces no solamente pueden ser propiamente las categorías perdidas, sino otras que no querramos, que si no queremos considerar en el análisis también podemos excluirlas. Entonces eso sería por ahora.